Este es el Campo en la Radio a través de la Radio Nacional de Colombia. Tenemos más invitados hoy hablando de los efectos del cambio climático, sobre todo con los productos agrícolas, pero en términos generales, cómo nos ha afectado ese cambio climático. Carlos Hernán Castro es un sociólogo, es un investigador del medio ambiente, es un inquieto, es muy inquieto, le gusta estar pendiente de lo que está pasando con el medio ambiente, un defensor de la naturaleza. Carlos Hernán Castro, muy buenos días. Horacio, muy buenos días, ¿cómo estás? Perfectamente, aquí con muchas ganas. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece ahorita, Carlos Hernán? Ahorita amanece espectacular, fresco, luego de una lluvia que nos acompañó la noche, O sea que propia pues de esta región. O sea que llovió, anoche llovió también acá y llovió fuerte, o sea que llovió casi por todo el departamento. Qué bueno es eso, pues saber porque la lluvia pues aplaca un poquito el calor, alimenta a las plantas, la lluvia es vida. Pues Carlos Hernán, qué bueno que nos acompañes, quiero compartir sus experiencias, sus investigaciones con nuestros oyentes sobre estos temas de los efectos del cambio climático. ¿Qué podemos contarle a nuestros oyentes? ¿Cuáles son esos efectos nocivos del cambio climático? Horacio, muy buenos días. De nuevo, un saludo para toda la gente que nos sintoniza en este maravilloso punto espectacular del Leguízamo y a la gente que nos sintoniza pues en los otros rincones, hasta en el vecino país del Ecuador. Pues el cambio climático es una de las realidades de las que hoy vivimos, producto un poco de nuestro modelo económico, que básicamente centrado en el consumo ha sobrepasado los umbrales, ha sobrepasado los límites de nuestro sistema natural y pues tenemos estos efectos. Hemos hecho emisiones de gases efecto invernadero que han llegado a la atmósfera y han alterado el funcionamiento natural que tiene el planeta. Y esto pues ha repercutido en que todo este proceso tan hermoso de armonía que se desarrolló hace 10.000 años, luego de lo que se conoció como la era del hielo, y donde se estabilizó el clima en 1.5 grados promedio a nivel global, pues hace unos 100 años, un poco menos, quizá unos 50 años, hemos generado una alteración tan dramática que hemos cambiado todo el funcionamiento de nuestro planeta, todo el funcionamiento del clima, hemos extinguido la biodiversidad, agotado nuestras fuentes hídricas, hemos deforestado la selva, hemos acabado nuestros ríos. Es una barbaridad el efecto que estamos logrando y hoy, pues esto se conjuga en la triple crisis que vivimos a nivel global, ¿no? La extinción de la biodiversidad, todos los efectos que está generando el cambio climático y, por supuesto, el agotamiento de nuestro recurso hídrico. Eso, si sigue la tendencia, como parece seguir, pues tendrá efectos dramáticos para nuestros hijos y para nuestra descendencia, Horacio. Carlos Hernán, ¿cómo concientizar, cómo educar, cómo enseñarles a las, sobre todo a las nuevas generaciones, cómo para que seamos más conscientes, seamos más responsables en ese tema de esa autodestrucción que estamos realizando? Pues en principio lo que tenemos que cambiar es el enfoque económico con el que nos relacionamos con esta región. Si seguimos pensando que esta región está provista de las condiciones para hacer ricas a las personas, para concentrar la riqueza y para explotar sin medida esta región, pues estamos en el camino equivocado. Esta región está provista de todas las condiciones para vivir sabroso, para vivir sin miedo, para vivir con las condiciones necesarias para vivir alegres, para vivir sanos. Entonces, eso es finalmente lo que tenemos que buscar, más allá del afán de lucro, de la competencia y de estar pensando llenar los bolsillos. Si consideramos esta tierra como el paraíso para vivir sabroso, ese será nuestro primer cambio, porque la economía, en ningún libro de economía, ni en ninguna constitución de un país democrático, dice que el fin de la economía es amontonar plata. El fin de la economía es satisfacer las necesidades humanas. Y si volvemos a recuperar ese papel
de la economía como satisfactor de las necesidades humanas, ahí empezaremos un gran cambio. Desafortunadamente nuestro tejido social, desafortunadamente nuestros procesos económicos han estado moviéndose en torno a dos, fundamentalmente, la economía de la coca, la cocaína, y la extracción básicamente de hidrocarburos, pero también de otros, como de madera. Entonces, esas formas económicas, pues no nos han generado los beneficios que esperábamos. Existe pobreza y aún estamos deteriorando de manera grave e irreversible este paraíso. Entonces, lo primero es que tenemos que cambiar nuestro modelo económico. Tenemos que pensar en una economía del bien común, en una economía en donde la riqueza no se concentre, sino que la riqueza sea asequible para todos. Una economía en donde no premiemos al que más plata amontona, sino al que más beneficio le genera a la sociedad. Una economía en donde valoremos que si protege el medio ambiente, que si genera equidad, que si empodera a la mujer, que si fortalece la cultura, que si fortalece el tejido social, que si respeta las condiciones del entorno, pues esa será una economía que como sociedad tendremos que valorar. Y afortunadamente, Horacio, pues esas economías no las tenemos lejos. Esas economías también conviven en este territorio porque, por ejemplo, la economía de las comunidades indígenas, la economía ancestral de los indígenas propios, ella cumple todas estas funciones y de alguna manera tendremos que mirar hacia allá para poder generar los cambios que requiere este planeta y esta región para seguir viviendo sabroso, Horacio. Interesante ese tema, ¿no? La economía actual que tenemos es bastante nociva para nosotros mismos. Carlos Herdán, regálame unos segunditos, manténgase allí en la línea, vamos a unos mensajes institucionales y volvemos con usted. El campo en la radio. Radio Nacional de Colombia. El paisaje rural colombiano suena al tesón, la labor y amor por la tierra. Las voces que le dan vida se escuchan en El Campo en la Radio. Radio Nacional de Colombia en Puerto Leguízamo, 102.7 FM y 100.3 FM. Radio Nacional te acompaña cada día con información actual y de servicio. Desde ahora, estamos donde vayas. En X, somos @radnalco. Radio Nacional de Colombia, estamos donde tú estás. Estamos donde se respira aire puro. El campo en la radio. Sí, señor. Afortunadamente todavía podemos respirar aire puro aquí en el departamento del Putumayo, que hace parte de la gran Amazonía, de la Amazonía colombiana. Pues Carlos Hernán Castro nos acompaña desde el municipio de Orito en este análisis, en este conversatorio sobre los efectos del cambio climático. Pues, ¿qué hacer, Carlos Hernán, para que podamos seguir respirando aire puro y podamos decir, estamos donde se respira aire puro? Alguna vez yo le preguntaba a un abuelo en una maloca qué era lo que deberíamos aprender o qué deberíamos enseñar. Y él me decía tres cosas que me parecen supremamente profundas. Decía, la educación nos tiene que enseñar a pescar, a bailar y a cantar. Y cuando uno escuchaba qué significaba cada cosa de esas, por ejemplo, qué significaba aprender a pescar, significaba entender cómo funciona la naturaleza, cómo son los ciclos de ella, quiénes intervienen en esos procesos y cómo hacerlo de manera adecuada. Hay algo supremamente interesante que pasa y que pasa por allí, por Leguízamo. Sucede que nosotros tenemos en la región amazónica dos especies de bagres que tienen las migraciones más largas del planeta. Casi se mueven 13.000 kilómetros porque salen de los estuarios de allá en el Océano Atlántico, en el Brasil, suben y llegan hasta estas tierras, casi llegan hasta Orito a desovar. Y ellos vuelven otra vez a hacer ese recorrido. Finalmente, cuando dicen aprender a pescar, es entender cómo funcionan estas dinámicas, por ejemplo, de estos peces como el bagre plateado, y poderlas respetar, porque cuando se respetan, pues la vida prolifera.
Cuando decía aprender a bailar, significaba aprender a entender que existimos en el mundo por nuestro cuerpo, por nuestros movimientos, por esa forma permanente con la que nos relacionamos con nuestro cuerpo y con los demás. Y cuando decía que aprender a cantar, decía que tenemos que aprender a tener palabra dulce para poder relacionarnos con los demás, con la naturaleza que también nos escucha. Entonces creo que tenemos que un poco volver a contextualizar la educación para aprender aquellos elementos trascendentales, espirituales, que nos permiten conectar de manera más armónica con este entorno maravilloso. Recuerden que es un privilegio vivir en esta región, pero los privilegios también tienen responsabilidades. Y si nosotros vivimos en una región tan rica como esta, sin tener una respuesta adecuada en nuestra forma de vivir, pues finalmente estamos incumpliendo un papel histórico, un papel que nos han heredado nuestros ancestros, y también estamos siendo parte del problema y no de la solución. La contextualización, volver a nuestras raíces, entender cómo funciona la naturaleza y respetarla es un paso fundamental para poder cambiar y aportar en la solución de esta crisis, Horacio. Me gusta esa frase, Carlos Hernán. Es un privilegio vivir en una zona como el departamento del Putumayo, en esta Amazonía, pero también ese privilegio implica una responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros, cada uno de nuestros oyentes que a esta hora está conectado con la Radio Nacional de Colombia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho o qué pensamos hacer? Si no hemos hecho nada, ¿qué estamos pensando hacer para conservar para el planeta, para garantizar la supervivencia de nosotros mismos? Porque es que estamos prendiéndole, perdónenme la expresión, le estamos prendiendo candela a nuestra propia vivienda. Así, literal, suena a veces muy duro, pero hay que hacerle entender a la gente un poquito así. Prácticamente le estamos prendiendo candela a nuestra propia vivienda, que es nuestro planeta. Carlos Hernán, desde sus experiencias, usted conoce muy bien, lo demostraba cuando habla del bagre plateado, que se le conoce acá como el saltón, aquí en el río, y es una maravilla ver a ese bagre saltar sobre el río, que ojalá podamos, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir viendo a ese bagre saltar sobre las aguas del río Putumayo. Carlos Hernán, le cuento que en la mesa de trabajo tengo un amigo campesino, don Over Pama, nos acompaña también y quiere de pronto, lo ha venido escuchando Carlos Hernán a usted y entonces quiere compartir algo de lo que usted ha dicho o conocer un poquito. ¿Qué tal si interactuamos Carlos Hernán y don Over? Maravilloso. Para que hablemos, don Over, sobre ese micrófono, acérquese acérquelo más con tranquilidad, que ese es suyo. Esa es la Radio Nacional. Don Over Pama, muy buenos días, bienvenido a la Radio Nacional de Colombia. Sí, muy buenos días, Horacio. Es un gusto y un privilegio estar aquí en Radio Cadena Nacional y, bueno, aquí interactuar con nuestros compañeros en la mesa. Bueno, usted estaba escuchando muy atentamente lo que dice nuestro amigo Carlos Hernández del municipio de Orito en la parte técnica, manejan más la parte técnica de esto. ¿Qué análisis podemos hacer ustedes que están aquí en la zona, aquí en Leguízamo, aquí a orillas del río Putumayo? A ver, lo principal en este inconveniente que tenemos con nuestro planeta, siempre he inculcado a la gente campesina, porque soy un líder ahí en la vereda, es sobre la educación. Tenemos que ser educados con nuestro planeta y trabajar en pro de reconstruir, digamos, porque el planeta ya está deteriorado. Entonces, para mí siempre es como empezar a tratar de contrarrestar los efectos que ya hemos tenido. Para estos lugares, lo que es Putumayo, el Bajo, fue muy duro, por lo menos en la deforestación. Y es un gran sentimiento como persona de mirar que la gente, remitámonos a los cultivos ilícitos de la coca. Sí, señor. La gente... ¿Qué hacía cuando salió el boom de la coca para los 82? La gente se iba a la cabecera de los caños, prácticamente donde nacen los caños, a deforestar porque, pues sí, la gente tenía que irse lejos. Entonces, ese daño de esas cuencas que se hicieron fue muy, muy, muy grande. Pues yo me crié en Remanso y teníamos un lugar donde teníamos un caño de nombre Yate.
Era un caño muy, sobre todo potable para la pesca, Agua limpia. agua limpia. Transitamos en motores. Cuando llega la coca, la gente se fue a las cabeceras. Mire, esta es la hora, y yo les doy ejemplo esto. Si no cuidamos Río Putumayo o Guamueso, o sea, todos los campesinos que somos la parte fundamental, porque realmente nosotros como campesinos debemos de enseñar a nuestros hijos a cultivar árboles, a no botar basura, porque la cultura del campesino no es sino talar, deforestar y sobrevivir. Entonces, es una, yo diría, una falta de educación que no hemos implementado en nuestros hijos. Incluso nuestros hijos lo único que quieren es crecer y salir a la ciudad. Sí, entonces, nosotros como tarea es enseñarles a ellos y hay mucho que hablar sobre el tema. Y entonces, volviendo a la cuestión del río, mire que esta es la hora, en menos de 30 años ese caño está simplemente seco, echa apenas un óxido, eso no sirve, se seca y no sirve, se terminó ese río. Entonces, para mí eso es pues me duele mucho mirar que nosotros mismos estamos deteriorando nuestro planeta. Nosotros fuimos creados con los hábitos de llevar una cantina, o sea, un recipiente, llamamos una cantina o cantimplora, no sé cómo lo llaman ustedes, y llevamos el agua y allí tratábamos y llevamos y la traíamos. Ahora el campesino, sí, cuando hubo dinero, él se lleva a ver a las botellas de gaseosa, latas de cerveza, y vamos a ver en los caños, bien en lo profundo, 2-3 horas de caminata, se encuentran residuos de gaseosa, de cerveza, incluso también envases de los químicos que se usan para la coca. Sí. Entonces, eso es terrible. Carlos Hernán, pues estás escuchando a un campesino de la vereda del Remanso, esa vereda que pues sufrió una tragedia y que nos ha dolido esa situación, pero también cómo ellos han vivido esa situación de lo que es los efectos del cambio climático y reconocen los daños que estamos causando. Carlos Hernán, ¿qué podemos aportar allí? Sin lugar a dudas, ese planteamiento es una radiografía pues, dramática, pero real. Así es. Uno de los efectos del cambio climático es que se ha alterado lo normal que funcionaba el clima, y ahora las sequías o la temporada seca es mucho más prolongada, mucho más intensa, y las épocas de lluvia también lo son de igual manera. Pero todo este legado, todo esto que hemos dejado con estas actividades económicas como la actividad económica de la coca, un poco hay que preguntarnos, bueno, ¿y eso qué ha dejado? Hagamos el inventario, bueno, en términos de lo bueno, ¿qué nos ha dejado? Y uno lo que puede efectivamente concluir es que son muchas más las cosas negativas que ha dejado estas economías, como la economía de la coca, que los beneficios que han dejado. Y nosotros vivíamos mucho mejor antes de eso. Sin embargo, toda la afectación al río Putumayo y a sus caños, pues viene de larga data, ¿no? Recordemos que hace muchos años, quizá un par de siglos o un siglo y medio, ya en el siglo XVIII, Rafael Núñez bajaba con su barco La Tundana por el río Putumayo, y como eran barcos a vapor, pues tenían que sacar combustible de la leña que estaba a la orilla del río Putumayo. Entonces, por eso, cuando bajamos por el río Putumayo, nos damos cuenta que cada vez más el río socava las orillas, porque esos bosques que en principio estaban ahí, que se llaman bosques de ribera, bosques riparios o bosques de galería, fueron talados, y al ser talados ya otra forma de naturaleza se apropió de ellos, que son estos pastizales, que son estas hierbas que no tienen un amarre, un agarre del suelo y hacen que se esté yendo. Entonces, lo que podemos ver es que ya el límite, el umbral que tenían estos bosques de ribera se sobrepasó, y cuando se sobrepasa algo en la naturaleza, casi es imposible volverlo atrás. Entonces, hay unos efectos dramáticos que efectivamente están ocurriendo y que van incrementándose día a día más. Entonces, con esto recalco que el impacto que ha tenido nuestro río Putumayo y sus caños
viene de larga data, viene desde la quina, viene desde el caucho y de todas esas otras fiebres y bonanzas extractivas con las que siempre se ha profundizado el daño en nuestra región. Daños que no solamente es a la naturaleza, es también a la naturaleza humana, a su tejido social, a la forma como se relaciona con el entorno. Las mingas, que son una práctica maravillosa de trabajo en conjunto, de trabajo colectivo, hoy también se han dañado por efecto de eso. Hay comunidades indígenas y campesinas que ya no trabajan en torno a la minga si no se les paga. Eso es otro de los efectos que han logrado todas estas economías extractivas que han sido como parte, digamos, del lápiz o la tinta con la que se ha escrito la historia de nuestras regiones. Pero es momento nosotros, de los que vivimos en este punto y hora, de poder efectivamente cambiar eso. Y estoy de acuerdo con Don Over, el principal camino que tenemos que hacer es la educación. Pero una educación con conocimiento propio, porque es que el conocimiento no es palabra de Dios. El conocimiento es una construcción social e histórica hecha por humanos. Y si está hecha por humanos, goza de las mejores virtudes humanas, pero también de los peores defectos humanos. Y el conocimiento va cargado de intereses. El conocimiento va orientado a generar un estilo de comportarse, un estilo de entender el mundo que favorece a los intereses y no a los propios. Por eso hay que recuperar el conocimiento tradicional. Por eso hay que construir conocimiento propio en nuestra región. A nosotros nos hace falta, pues las comunidades indígenas ya lo tienen, sus malocas son espacios de reflexión, espacios de filosofía, pero a los que no somos indígenas propiamente, nos hace falta ese espacio. Quizá si vamos a la maloca y mambiamos, allí podamos hacerlo, pero no todos tenemos esa posibilidad. Entonces necesitamos facultades de filosofía que nos pongan a pensar, que nos permitan entender cómo es que vivimos y cómo es lo que tenemos que cambiar, porque si no vamos a seguir reproduciendo de manera permanente pues estos comportamientos que, como acabo de contar, son parte en culpa, son los que tienen la culpa de este deterioro ambiental, social y cultural que tenemos. Horacio de Donovan. 9:04 a.m. Esto está interesante y pues me imagino que Carlos Hernán nos puedes acompañar unos minutos más, pero entonces vamos a unos mensajes institucionales y continuamos con ustedes aquí en la mesa. Escuchas El Campo en la Radio, Radio Nacional de Colombia. El paisaje rural colombiano suena al tesón, la labor y amor por la tierra. Las voces que le dan vida se escuchan en El Campo en la Radio. Radio Nacional de Colombia en Puerto Leguízamo, 102.7 FM y 100.3 FM. Estamos en la Casa de los Sonidos Colombianos, donde las historias se cuentan con diversos acentos. La vereda Caño Pescado hace parte del corregimiento del Capricho. Compartimos nuestras tradiciones, saberes y el folclor que llevamos por dentro, con los ritmos, instrumentos y el sabor de nuestra música. Sintoniza nuestras 68 frecuencias a nivel nacional y visita www.radionacional.co. Radio Nacional de Colombia. Estamos donde tú estás. Una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. La riqueza y fertilidad de la tierra colombiana cubre la piel de todo un país. El sentir de las regiones se escucha en El Campo en la Radio. 9:06 a.m. en este espacio El Campo en la Radio a través de la Radio Nacional de Colombia. Somos las emisoras de paz, hoy desde el hermoso municipio de Leguízamo, compartiendo con nuestros oyentes y con nuestros invitados sus experiencias sobre los efectos del cambio climático. ¿Qué podemos hacer sobre esas situaciones que las hemos vivido, que las hemos sentido y que somos conscientes que tenemos que cambiar? Don Over Pama, desde la vereda del Remanso, usted nos contaba cuando estábamos charlando por ahí en el parque,
que han visto cambios del efecto que el cambio climático. Por ejemplo, usted me decía el plátano. ¿Qué está pasando con el plátano hace años y qué está pasando ahora con el plátano? Sí, muchas gracias, Horacio. Sí, para todos, yo algo que quiero comentar, para las personas que no viven en el campo no lo sienten, sí. Pero para el campesino, realmente el cultivador, ha sido bastante difícil porque últimamente, como dice nuestro amigo, se han incrementado los soles fuertes y las lluvias torrenciales. Entonces, en nuestro campo se mira una variedad de climas, una parte húmeda, otra es muy calurosa. Yo recuerdo haciendo un análisis de hace unos años atrás, unos 50, 55 años, se cultivaba el plátano sin ninguna restricción. O sea, quiero decir, no había, nosotros llamamos plagas, no habían pestes. Ahora con el cambio climático, tenemos en cuenta, porque siempre me gusta cultivar el plátano, la yuca, la caña, y mire que el plátano, cuando ya se desarrolla y ya está a punto de ser aprovechado, el plátano no aguanta el sol. El plátano literalmente se seca, se quema, se negrea. Y por ende no se puede aprovechar. Entonces allí nosotros, o sea, en Putumayo, que nunca se había visto, nos toca embolsar el plátano para poderlo aprovechar. También se ha incrementado nosotros llamamos la peste se llama cigatoca. Es la cigatoca o bacteriosis. ¿Por qué se da la bacteriosis? Porque con el sol que hace y la humedad de la tierra, el cosmos del plátano no aguanta, se madura. Nosotros, en otras palabras, digamos, se pudre, se deshace. No es que se madura, sino que se daña. Se daña, sí. Entonces, hemos tenido situaciones donde sembramos 1.300 colinos y de aprovechar 300 plátanos que cogemos. O sea, es supremamente difícil la situación y eso es todo atribuido al cambio climático, porque es demasiado sol, no se puede cultivar. Ya más adelante nosotros analizando que nos va a tocar poner la polisombra para poder cultivar los plátanos, que eso es imposible. Insólito. Pues, Carlos Hernán, escuchas a un campesino que lo ha vivido, que lo sienten, que tienen esa experiencia, ¿cómo decimos? Nativa o muy real. Propia, sí, señor. Sí, y eso que está diciendo Onover, de colocarle polisombra o ponerle polisombra a los cultivos de plátano para que el sol y los efectos climáticos adversos no lo dañen, eso que suena como chiste, pues ya en algunos países les toca hacerlo. Por ejemplo, agotaron las abejas en regiones como China, agotaron las abejas, y las abejas hacen un trabajo maravilloso porque ellas se posan en las flores a recolectar el néctar, pero al recolectar el néctar, su cuerpito se cubre del polen, y este polen lo llevan a otras flores, fertilizan flores de la misma especie y ahí es donde salen los frutos. Pues acabaron con los efectos de usar agroquímicos, agrotóxicos, acabaron las abejas y ahora les toca hacerlo de manera manual. Imagínense un fulano que le toca vestirse de manera muy rigurosa porque no puede contaminar ese proceso, se visten como con unos trajes blancos y se suben a unas escaleras con una brochita y cogen cada flor y con la brochita le sacan el polen y luego se lo llevan a otra. Un trabajo que hacían gratis o que hacen gratis las abejas, nosotros ahora lo tienen que hacer. Entonces eso que está contando Onover no es tan chiste, no es tan lejano. Si nosotros efectivamente no generamos acciones a nivel global, pero también a nivel local para cambiar estos comportamientos, nuestros hijos seguramente les va a tocar hacer eso. Por fortuna, en el caso concreto de la miel, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra región amazónica unas abejas que muchas de ellas no tienen aguijón, esas abejas negritas, las abejas que le decimos angelita,
Y ellas tienen una particularidad y es que polinizan unas plantas, unos árboles dentro de la selva y nos producen una miel que es muchísimo mejor que la miel que se produce con las abejas de las apis, ¿no? Que son unas abejas de origen africano. Entonces, con nuestras abejitas meliponas, que se llaman así porque no tienen aguijón, nosotros podríamos tener eso. Pero ellas, cuando desaparecen, es un indicador claro de que estamos agotando las especies en donde efectivamente ellas se alimentaban. Entonces, eso que está contando don Over no es un tema que esté lejos de ocurrir, porque cuando cambian la temperatura, digamos, hay una parte en los cultivos, en las plantas, que es muy delicada, que es en el momento de la floración, ¿no? Cuando le está saliendo a la flor. Si en ese momento hay cambios drásticos en la temperatura, de calor a lluvias, entonces este proceso de floración no ocurre o se aborta, y al abortarse, pues ya las plantas no van a generar frutos y no vamos a tener comida. Entonces, seguramente de seguir así, la situación puede ser grave. No obstante, muy grave. Diego, nuestra selva tiene las condiciones. Nosotros hicimos un estudio, don Over, Horacio y oyentes, para identificar con cuántas especies nos alimentábamos los putumayenses cuando lo hacíamos de forma variada, ¿no? Cuando lo hacíamos de forma variada, ampliamente variada, el máximo de especies que consumíamos en nuestro plato eran 20 especies. ¿Y saben cuántas de la región? Ninguna. Porque finalmente todo lo traemos de otra parte. Sin embargo, nuestra selva, ella tiene un potencial enorme en términos alimentarios. Yo solo voy a hablarles de un dato que conozco. Solo en palmas tenemos 60 especies de palmas con potencial alimentario. Eso quiere decir que si nos alimentáramos solo de palmas, estaríamos triplicando nuestra diversidad de especies que nos alimentamos, porque hay 60 especies de palma con potencial alimentario. Pero no solo esas, nuestros compañeros indígenas conocen que hay muchísimas más. Pero lo que pasa es que cuando comemos de la selva, como eso no da estatus, no nos da clase, entonces eso nos parece de pobre y es mejor traer la comida de afuera, aunque sea menos nutritiva, aunque sea más cara, aunque tenga que movilizarse en grandes distancias y generar emisiones, por finalmente seguir conservando nuestro estatus, nuestro caché. Sí, ahí es otro tema. Ahí hay otro tema interesante que hay que revisar, que se los dejo ahí para que lo tratemos con don Over. Ese tema es bastante amplio. Yo quisiera aprovechar estos minutos con Carlos Hernán Castro, que conoce muy bien la parte técnica, y es que se está hablando de algo que está sucediendo en Colombia y es la COP16. Esto es un logro del gobierno colombiano, de la ministra de Medio Ambiente, pero nuestros oyentes de pronto dirán, bueno, ¿y qué es la COP16? Carlos Hernán, yo le quiero trasladar esa inquietud a usted para que le expliquemos a los oyentes qué es la COP16, en qué nos beneficia, por qué es bueno eso para Colombia. Claro que sí, Horacio, don Over y queridos oyentes. La COP16 es un encuentro que se logró gracias a Dios a este gobierno, el gobierno de nuestro presidente Petro y la ministra Susana Mohamed, de lograr que se reconociera o que se le diera a Colombia la sede para hacer esta reunión tan importante. Vienen todos los estados del mundo y es una reunión en donde se define cómo se va a proteger la biodiversidad. Y en esta COP que va a ser en Cali a finales de octubre y la primera semana de noviembre, se va a definir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que las comunidades participen del beneficio que genera el uso de los recursos genéticos? Digamos que esa palabreja de recursos genéticos son las plantas, son los peces, son los animales. Entonces, ahí se va a discutir ese tema y se va a discutir adicionalmente cómo se va a conservar la biodiversidad, porque recordemos que la biodiversidad es la garantía para que nosotros como especie humana sigamos existiendo, y se va a discutir en Cali. Lograr eso es algo inédito y nunca más seguramente lo vamos a tener en Colombia. O sea, que es una oportunidad única para que regiones como las nuestras
puedan aparecer allí. Esta es una de las 3 convenciones que se crearon en Río de Janeiro en 1992. Hay otras 2 convenciones más que se hacen a nivel global, que es la Convención de Cambio Climático y la Convención de Suelos. Esta Convención de Biodiversidad es muy importante. Y que eso se haga en Colombia y que se haga en Cali, nos abre una ventana maravillosa para posicionarnos a nivel global y lograr lo que el presidente Petro ha seguido haciendo, y es que haya una mayor corresponsabilidad entre todos los países para la protección de nuestras selvas y que para que las comunidades se beneficien de ellas. Nosotros estamos trabajando una propuesta que esperamos llevarla a la COP16, la Convención de las Partes de Biodiversidad, y es que en regiones como el departamento del Putumayo, pero en general en la región amazónica, se reconozca a la conservación ambiental como una línea productiva, de tal manera que si alguien, cualquiera de nuestros campesinos, de las comunidades indígenas, afro, quiere dedicarse a trabajar en la conservación, puede encontrar, por ejemplo, en el Banco Agrario un crédito para poder dedicarse a la conservación como una línea productiva, que si quiere buscar asistencia técnica la puede encontrar en el Ministerio de Agricultura, que la puede encontrar en las antiguas UMATAS, hoy oficinas de desarrollo rural, que si requiere desarrollo de investigación y mejoramiento tecnológico, lo puede encontrar a través de las universidades. Entonces, si este país, si en esta convención logramos sensibilizar para que en regiones amazónicas como las nuestras, de alta biodiversidad, de vocación forestal, se reconozca a la conservación ambiental como una línea productiva que produce servicios ecosistémicos, entonces nosotros en realidad ahí sí podríamos convertirnos en gente de la conservación y que nuestros campesinos, comunidades afro y comunidades indígenas puedan vivir realmente de cuidar la selva, de restaurarla, de mantenerla. Hagan de cuenta como si la selva fuera una fábrica y allí iríamos a trabajar y nos pagarían. Bueno, ¿y quién nos va a pagar? Entonces, ¿y qué es lo que vamos a producir? Pues lo que vamos a producir son los servicios ecosistémicos. Algunos no entenderán esa palabreja, pero los servicios ecosistémicos son todos esos beneficios que recibimos de la naturaleza cuando ella funciona bien sin necesidad de dañarla. Por ejemplo, si mantenemos nuestra selva, nuestros ríos van a mantener con agua permanente, constante y de buena calidad. Si mantenemos la selva en pie, ella va a coger toda la contaminación que hay en el aire, que es un gas, que es carbón en gas, que se llama gas carbónico, y lo va a almacenar en los árboles y lo va a tener allí y va a purificar el aire. Si mantenemos nuestra selva, va a mantenerse la biodiversidad, que son todos los animalitos, insectos, vegetales que hay allí. Esos son servicios ecosistémicos. Otro servicio ecosistémico es la belleza escénica, es decir, cuando uno va y disfruta de esos paisajes, y eso se usa para turismo. Entonces los servicios ecosistémicos ya los usa el aparato productivo nacional y lo usa hasta el mundo entero, pero a nosotros no nos lo reconocen. Entonces la idea es que en esto de la corresponsabilidad que hay entre los estados con regiones amazónicas como las nuestras, pues pueda avanzar esta gran propuesta que ha hecho nuestro presidente Petro, que se cambie deuda externa por acción climática, y que esos recursos se dediquen a pagarle a las personas que van a trabajar manteniendo y restaurando nuestras selvas para nosotros poder seguir viviendo de manera sabrosa. Entonces la COP16, que es la Convención de Biodiversidad a nivel mundial, que va a reunirse en Cali con más de 12,000 personas que vienen de todos los estados del mundo, que van a venir los ministros, las organizaciones que se dedican a este tema, y la idea es por supuesto que el Putumayo como región amazónica esté allí, que el Leguízamo como región amazónica esté allí con sus propuestas, nos va a abrir una puerta maravillosa para lograr finalmente que la conservación sea una opción de vivir sabroso en esta región. 9:21 a.m, pues Carlos Hernán, yo le quiero agradecer inmensamente toda esa experiencia que usted ha compartido con nuestros oyentes,
lo tendremos en otros espacios, siempre nos ha acompañado y le agradecemos eso y lo seguiremos invitando para seguir hablando porque este tema de la COP16 pues va hasta comienzos de noviembre y allí tendremos que hacer muchos análisis de las ventajas que esto trae para los habitantes en nuestro territorio. Muchas gracias, Carlos Hernán, por participar en este espacio, El Campo en la Radio, de la Radio Nacional de Colombia. Muchas gracias a ti por la invitación, a Don Over en la mesa, al equipo técnico y a toda la gente que de manera juiciosa y muy amable nos escuchó en esta mañana. Nos seguimos viendo, claro que sí, para seguir compartiendo más de esta tierra tan maravillosa que es nuestra región amazónica. Muy bien, es Carlos Hernán Castro, un investigador ambiental, un inquieto por la conservación del medio ambiente desde el municipio de Orito, en este espacio, El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano. Estamos donde se respira aire puro. El Campo en la Radio. La riqueza y fertilidad de la tierra colombiana cubre la piel de todo un país. El sentir de las regiones se escucha en El Campo en la Radio. Radio Nacional de Colombia en Putumayo, Puerto Leguízamo, 100.3 FM y 102.7 FM.